Dice así la palabra del Señor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay muchos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Oramos. Señor y Dios, venimos delante de ti a adorarte. Venimos delante de ti y a tu palabra, lo que tú has revelado, tú te has dado a conocer. Buscamos al único Dios vivo y verdadero que se ha revelado, que se ha dado a conocer en la historia a través de diferentes revelaciones, pero en los postreros días se ha revelado a través del Hijo. Ayúdanos, Señor, a tener un entendimiento claro y correcto del verdadero evangelio que tú diste una vez y para siempre a la humanidad. En ningún otro hay salvación, sino en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento en esta tarde. Estamos estudiando esta carta de Pablo a los Gálatas. Y en nuestro estudio de esta carta vemos que Pablo inicia de manera fuerte corrigiendo el error, corrigiendo las falsas enseñanzas, las falsas eh, entendimientos que se dan dentro de la iglesia del Señor. Todo esto lo está haciendo por amor. Por amor de aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, de aquellos que han profesado la fe en el Señor. Su deseo es que ellos conozcan al Dios vivo y verdadero, que profundicen en ese conocimiento. Y sabemos que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para escribir esta carta y corregir aquello que se estaba desviando. Recordamos que él está maravillado de que tan pronto se hayan alejado del verdadero evangelio que les predicó. Él se encuentra atónito, él se encuentra pasmado de que ellos estén alejándose de la verdadera enseñanza que les entregó cuando estuvo en medio de ellos. Esta carta no es más vital para nuestros días, donde las falsas enseñanzas abundan, que lo mismo que lo fue en aquel tiempo. Es igual de vital para nosotros entender que las falsas enseñanzas hoy en día están en medio de la iglesia, o en medio de las iglesias, o en medio de aquellos que profesan la fe en el Señor Jesús. Si tuviéramos la oportunidad de salir a hacer hoy mismo una encuesta sobre la persona de Cristo y sobre el estado o la condición del hombre, y la lleváramos a cabo tomando en cuenta solamente las respuestas de las personas que hoy profesan la fe cristiana, o que se llaman a sí mismos cristianos, muchos de ellos incluso asisten con regularidad a las iglesias, no nos sorprendería que la gran mayoría de las respuestas con respecto a la persona de Cristo y a la condición humana estarían erradas en su gran mayoría. A lo mejor la gran mayoría sería insuficiente.
Muchas de estas respuestas erradas o ajenas a lo que está en la palabra obedecen a un entendimiento que está lejos de la palabra de Dios. La Biblia hoy en día se puede encontrar en cada casa, pero el entendimiento de ella casi en ninguna. Muchos incluso en esta encuesta afirmarían cosas o darían afirmaciones con respecto a la persona de Cristo o al Evangelio que fueron consideradas en el pasado herejías. Debemos hoy en día tenerlo claro que las falsas enseñanzas hicieron su aparición de los primeros días del cristianismo. Y muchas de ellas han hecho su reaparición en varios momentos durante la historia de la iglesia. Entendemos que esta carta fue escrita para abordar las falsas enseñanzas que ya a inicios del primer siglo estaban ingresando a la iglesia del Señor. Y para hablar acerca de estos otros evangelios, no que haya otros, como aclara Pablo, vamos también a tocar en esta tarde 3 falsas enseñanzas: el deísmo, el legalismo y el antinomianismo. ¿Qué es el deísmo? El deísmo es una filosofía religiosa que floreció en los siglos XVIII y XIX, pero sus efectos perduran hasta la época actual. El deísmo enseña que todas las personas pueden conocer y creer en un ser supremo, y le llaman el motor principal, quien da inicio a la creación. Ellos creen en un creador. Y ellos afirman que este creador se puede conocer a través del vehículo de la razón. Históricamente, los deístas a menudo se adhirieron a una forma modificada del cristianismo. Tomaron el cristianismo, lo reempaquetaron y dijeron de alguna manera: nosotros creemos en aquel Dios que creó todo, pero al cual no necesitamos su revelación. Nosotros podemos conocerlo, entender que Él existe y que está ahí. Esta forma modificada del cristianismo vaciaba la fe de todo elemento sobrenatural. Al mismo tiempo permitía que permaneciera una instrucción moral. El deísmo en sí es más un conjunto de ideales filosóficos y religiosos que una religión organizada. El deísmo, eso sí, ofrece una cosmovisión anti-sobrenatural, y esto lo hace como alternativa al teísmo cristiano. El deísmo da inicio en las reflexiones filosóficas de los primeros filósofos, hace muchos años, 2500 años o incluso más. Pero no fue hasta la época de un inglés llamado Edward Herbert que se convirtió en un set de creencias un poco más definidas. Herbert, quien estaba muy influenciado por los escritos de los académicos medievales y sobre muchos escritos de la religión natural, él menciona en su obra muy influyente que se llama De Religione Gentilium, o la religión de los gentiles o de los paganos, y hizo gran énfasis sobre el argumento de que es inmoral insistir que las naciones paganas que no han tenido acceso a las escrituras merezcan ser castigadas por Dios. Él decía: no puede ser que Dios castigue a aquellos a quienes no les ha llegado la palabra. Herbert desarrolló el principio del deísmo a partir de un deseo de rescatar del castigo eterno a quienes nunca habían sido expuestos a la revelación bíblica. Algunas de las
figuras influyentes entre los deístas están muchos famosos, intelectuales, políticos y autores. Voltaire, Napoleón Bonaparte, Víctor Hugo, Julio Verne, ellos fueron grandes defensores del deísmo. Entre los ingleses estuvieron Adam Smith, Thomas Paine. En la historia estadounidense, algunos de los fundadores de la nación o de los Estados Unidos, como Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Abraham Lincoln, Thomas Edison, todos ellos fueron deístas. El astronauta Neil Armstrong también profesó una creencia en el deísmo. ¿No ha habido una gran cantidad de proselitismo formal por parte de los deístas? Y por ende, el deísmo, definido clásicamente, tal vez tenga pocos adeptos en nuestros días. No encontramos en la calle una organización que se llame la Iglesia Deísta, pero no por eso dejan de abundar. Muchos han argumentado que el deísmo moralista terapéutico es el principal sistema de creencias religiosas hoy en día en el oeste, y algunos lo consideran la religión de mayor crecimiento de este lado del mundo. ¿Cuáles son las creencias principales que tiene el deísmo? Como somos reformados, vamos a tomar en cuenta 5 creencias esenciales. Porque es la forma que el Señor nos ha... Ellos creen en un ser supremo. El deísmo enseña que hay un Dios supremo, que creó todas las cosas y que vela por el mundo, de alguna manera. Este Dios de ellos, del deísmo, ha sido comparado con un gran relojero que da cuerda al mundo como un reloj y lo deja funcionar según sus propias leyes. Este Dios no interfiere una vez que ha comenzado el proceso, sino que lo deja caminar. En el pensamiento deísta, nuestra propia razón, aparte de la revelación, es la que tiene la capacidad de conducirnos al Dios Supremo. Los deístas niegan la deidad de Cristo, sugiriendo que la creencia de que hay 3 personas en el único Dios verdadero es irracional. Aunque el deísmo tiende a enfatizar que Dios no interviene en el mundo, algunos deístas han tenido una visión de la providencia en la que Dios está guiando su creación. Sin embargo, ellos no se aferran a la doctrina bíblica completa como el Señor nos ha revelado en su palabra acerca de su providencia y su intervención en medio del mundo que Él ha creado. En segundo lugar, la adoración. El deísmo llama a la humanidad a adorar al único Dios, al Dios supremo. Pero los deístas difieren en cuanto a cómo se debe ver esto. Muchos de ellos creen que la adoración consiste en la búsqueda de una vida virtuosa. Dicen, usted va a poder adorar a Dios si se comporta virtuosamente o moralmente. Algunos deístas han mantenido una visión del Dios Supremo que les ha llevado a orar. Otros dicen, no existe tal cosa. La moralidad, número 3. En la cosmovisión deísta, la virtud es la meta más alta del hombre. Seremos aceptables para el Dios Supremo al vivir correctamente. Todas las personas, dicen ellos, tienen el mismo sentido de la virtud. Y cada uno, independientemente, sabe cómo debe vivir. Esto es parte de esa esencia de la virtud.
la forma en que vivimos en nuestra relación con nuestros semejantes es uno de sus principios morales, o es el mayor de sus principios morales. En cuarto lugar, el arrepentimiento. El deísmo dice que las personas apaciguan al Dios Supremo lamentándose por aquellas cosas que saben que han hecho mal. Los deístas no ven un lugar para un Dios que requiere sacrificio de sangre para satisfacer su justicia. El deísta dice, debes solamente lamentarte por lo que has hecho mal. Pero sigue adelante. Todo está bien. Quinto lugar, la inmortalidad. Los deístas han diferido mucho y hay gran variedad de deístas en cuanto a esto. Algunos afirman que los humanos tienen un alma inmortal y dicen que hay una vida después de la muerte. Otros deístas han negado por completo la inmortalidad y han dicho que que no existe una vida después de la muerte. Igualmente, afirman que lo que necesitan para alcanzar la vida eterna es hacer lo correcto. Quienes afirman una vida después de la muerte, dicen que las personas buenas o virtuosas son las que van al cielo cuando mueren. El deísmo en sí es una religión moralista basada en las obras virtuosas o morales. ¿Por qué la gente llega a creer estas falsas enseñanzas? Sí, esto no es lo que nos dice la Biblia, sí. Cualquier persona que tome su Biblia y la lea y la tome al valor de lo que se está expresado ahí va a entender que ese no es el mensaje. Bueno, en la era de la Ilustración el deísmo era extremadamente atractivo para la civilización occidental. Este ofrecía una alternativa racional al cristianismo bíblico histórico. Además, el deísmo ofrecía a la gente moderna una religión que parecía ser más amorosa y más misericordiosa que el cristianismo. El deísmo moralista terapéutico ofrece a las personas un Dios que no se entromete demasiado en sus vidas y que también las alienta a ser buenas, justas y amables entre sí. Este deísmo garantiza una salvación simplemente a quienes buscan una vida de bondad y de amabilidad. Bueno, ¿qué es este deísmo moralista terapéutico? El término ha sido acuñado por los sociólogos Christian Smith y Melinda Lundquist en su libro La búsqueda del alma, la religión y la vida espiritual. Este libro, haciendo referencia a las creencias que nacían para el año 2005, se refiere a una subvariedad del deísmo funcional, que aunque no es un sistema religioso completo o formal, a veces se caracteriza como el principal sistema de creencias hoy en día, especialmente en Estados Unidos, para el año 2005. Hoy en día yo puedo afirmar que es la mayor creencia incluso en nuestro país. El deísmo moralista terapéutico tiene 5 creencias centrales. Existe un Dios. Él quiere que las personas sean buenas entre sí. El objetivo de la vida es ser feliz. Dios no se involucra en asuntos humanos excepto para resolver problemas. Y las buenas personas van al cielo cuando mueren. En resumen, la creencia de la gran mayoría de personas a nuestro alrededor. ¿Cómo se sostiene el deísmo frente al cristianismo bíblico? Bueno, aunque Dios se revela
en las cosas que Él ha creado. Lo podemos leer en Romanos capítulo 1, versículo 19. A Dios solo lo podemos conocer como Salvador a través de la revelación de Cristo en las Escrituras. Su eterno poder, su deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Pero los específicos con respecto a la salvación, con respecto a su ley, con respecto a su obra, los conocemos a través de la revelación especial que Él nos ha dado, a través de sus profetas en la antigüedad y a través de su Hijo Jesucristo. El mundo fue creado por la palabra del poder de Dios. Él lo sostiene hoy en día por esa misma palabra. Dios no puso una vez a correr este mundo y le dio cuerda y lo dejó ahí, sino que Él está íntimamente involucrado en el gobierno de cada acción y cada evento en el mundo. Su mano de providencia es lo que guía a la creación hoy en día. Como dijo el doctor R.C. Sproul, si hay una sola molécula libre sobre la cual Dios no gobierna en este universo y esta molécula anda suelta totalmente libre de la soberanía de Dios, entonces no tenemos garantía de que alguna promesa de Dios se cumpla alguna vez. No existe tal cosa. La salvación es un regalo gratuito de Dios. No se basa en nada que hagamos. Al contrario, se basa en la obra que Él hizo y que Él llevó a cabo en su Hijo Jesucristo. En contraste con esas 5 creencias principales del deísmo que vimos anteriormente, la Escritura nos enseña lo siguiente acerca del Ser Supremo. Sí, nos dice que hay un solo Dios vivo y verdadero, que subsiste en 3 personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada persona de la Trinidad es digno de nuestra adoración, ya que todos los miembros de la deidad son lo mismo en sustancia, iguales en poder y gloria. El Padre es glorioso, el Hijo es glorioso y el Espíritu Santo es glorioso. El Padre es poderoso, el Hijo es poderoso y el Espíritu Santo es poderoso. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Estas 3 personas distintas no constituyen 3 dioses diferentes, sino que ellos comparten la única esencia divina de manera plena e igual. Con respecto a la adoración, solo Dios es digno de nuestra adoración. Debemos adorar a Dios solo conforme a su verdad revelada. Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por tanto, nadie puede entrar en la presencia de Dios sin un mediador. Como Dios y hombre, Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre. Jesús nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Con respecto a la moralidad, todas las personas, excepto Cristo, han pecado y están destituidas de la gloria de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer por nosotros mismos que nos lleve a una relación correcta con Dios. Dios ha provisto la redención en Cristo y las Escrituras nos enseñan que Dios nos justifica gratuitamente. Esto quiere decir que nos declara justos y nos perdona por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La salvación es solamente por la fe, por la gracia, aparte de todas nuestras obras.
Nuestra búsqueda entonces no es vivir vidas moralmente rectas con el fin de ser aceptados por Dios. Somos aceptados por Dios a través de Cristo Jesús, a través de su obra, por la fe, y por lo tanto buscamos vivir vidas de obediencia en agradecimiento, obedeciendo la ley moral de Dios. Con respecto al arrepentimiento, aunque Dios manda a todas las personas en todas partes que se arrepientan de sus pecados, nuestro arrepentimiento no expía el pecado. Dios envió a Cristo para hacer el sacrificio perfecto y totalmente suficiente por nuestros pecados en nuestro lugar. La sangre de Jesús es la que cubre todas nuestras ofensas contra Dios. Muchas veces podemos errar al creer que nuestro arrepentimiento es el que expía nuestro pecado. Que nuestra culpa y nuestro sentirnos mal por lo que hemos hecho es lo que permite que Dios nos perdone. Hermanos, un puritano dijo, las lágrimas de nuestro arrepentimiento necesitan ser lavadas en la sangre de Cristo. Podemos compungirnos plenamente de corazón y eso no limpia nuestro pecado. Pero el Señor Jesús, a través de su obra, sí lo hace. Con respecto a la inmortalidad, nadie va al cielo por sus obras. Más bien quien cree en el Hijo de Dios tendrá vida eterna. Esta es la enseñanza que vemos en los evangelios, particularmente en Juan. Vemos que la salvación es el regalo gratuito de la gracia de Dios que nos ha sido dado en Cristo Jesús. Jesús vivió una vida perfectamente libre de pecado para cumplir con las exigencias de la ley de Dios como representante del pueblo de Dios. Este Jesús murió bajo la ira de Dios para recibir el castigo de su pueblo, y su obediencia perfecta se acredita a quienes creen en Él, lo que significa que los creyentes tienen vida eterna debido a lo que Cristo Jesús ha hecho. Dios reserva el cielo para quienes confían en la obra redentora y completa, terminada y perfecta de su Hijo. ¿Cómo puedo tratar entonces con aquellos que se aferran hoy en día al deísmo? Debemos enfocarnos en el poder soberano de Dios que Él tiene para gobernar toda su creación. No podemos negar la obra providencial de Dios en su creación. Al negarlo es negar a Dios mismo. Dios es el que actúa hoy en día y el que lleva a cabo su plan. No porque Él lo pusiera a caminar una vez hace mucho tiempo, sino porque Él está involucrado en su creación. Si el Creador soberano no está llevando a cabo su plan de acuerdo con su consejo más sabio, nuestra única esperanza es la casualidad. Y no tendremos tanta diferencia con lo que espera un ateo. Las Escrituras enseñan que Dios no está separado de su creación, sino que Él interviene constantemente y activamente en la vida de sus criaturas. A diferencia de los otros dioses, de los dioses de antaño que estaban lejos de sus pueblos, sabemos que nuestro Dios habita en medio de su pueblo. El Señor Jesús, antes de partir, también nos dijo que Él estaría en medio de su pueblo. Por ende, en lugar de vivir separados de Dios, las Escrituras
nos llaman a reconciliarnos con Él a través de la obra salvadora de Jesús. El Dios trascendente se acerca a nosotros en la persona de Jesucristo y por la obra de su Espíritu. Él nos ha revelado cuál es su voluntad y nos la ha dejado para que nos acerquemos a Él. Debemos entonces enfocarnos en la pecaminosidad del hombre. Si alguien insiste en que Dios nos acepta por nuestra bondad, debemos recordarle lo que dicen las Escrituras sobre la pecaminosidad del hombre. De hecho, de la pecaminosidad del hombre. Pasajes como el de Romanos, capítulo 3. Al afirmar estas verdades que encontramos en las Escrituras, hacemos a un lado todo deseo o intención de ser salvos por nuestras propias obras. Debemos informarles que somos caídos en Adán, estamos bajo la ira y la maldición de Dios, que nacemos muertos en pecados y transgresiones y somos incapaces de hacer algo espiritualmente aceptable para Dios en nuestra naturaleza pecaminosa. Cualquier intento que hagamos de obtener la aprobación de Dios es una manifestación de justicia propia. Y ya sabemos que son como trapos de inmundicia. Nada de lo que hagamos puede llevarnos a una relación correcta con Dios. Nuestra relación correcta con Dios depende de lo que Jesucristo hizo. Debemos también enfocarnos en la perfección de la persona de Cristo y su obra salvadora. Solo es en Cristo que Dios acepta a los pecadores. Jesús es el Dios encarnado, quien tomó sobre sí el pecado de su pueblo en la cruz para reconciliarnos con Dios, para presentarnos justos delante de Él. Jesús es quien tomó sobre sí la ira infinita del Dios vivo y verdadero. Él es quien expió nuestro pecado. Y debido a que Jesús soportó el castigo que su pueblo merecía, todos los que confían en Él para la salvación no sufrirán la muerte eterna, sino que heredarán la vida eterna. Vemos la diferencia entre el deísmo y las afirmaciones bíblicas con respecto a la salvación. Uno dice, sálvate haciendo buenas obras, actuando de manera moral. Muchas personas a nuestro alrededor dicen o excusan a sus parientes que han muerto diciendo, es que no era tan malo, es que él hizo cosas buenas. Desgraciadamente, eso no salva a nadie. De alguna manera podemos ver cómo el deísmo ha permeado el entendimiento de muchos en nuestros días. Pero en esta tarde no nos quedaremos solamente con el deísmo. Vamos a ver también el legalismo, si el Señor lo permite, el antinomianismo. ¿Qué son el legalismo y el antinomianismo? Los términos legalismo y antinomianismo describen dos enseñanzas falsas con respecto a la relación entre la ley y el evangelio. El legalismo es la insistencia en que una persona es aceptada por Dios sobre la base de su observancia a la ley. Y vamos a ver patrones de similitud con el deísmo. Legalismo enseña que somos declarados justos ante Dios a través de nuestra propia observancia a la ley de Dios y a las reglas y regulaciones hechas por el hombre. El antinomianismo dice, Dios no requiere que un creyente obedezca a la ley moral. En su forma más extrema,
y pervertida, el antinomianismo permite el comportamiento inmoral basado en la indulgencia de la gracia. ¿Cuándo dieron inicio el legalismo y el antinomianismo? Bueno, estos dieron inicio o tienen sus raíces desde hace mucho tiempo, en la caída de Adán. Toda la humanidad está predispuesta a estos dos errores morales y teológicos. Por consiguiente, a lo largo de la historia han surgido innumerables formas de legalismo y de antinomianismo. El legalismo y el antinomianismo sustentan todas las formas de falsa enseñanza y de herejías. Todas las herejías y todas las falsas enseñanzas que podamos encontrar a nuestro alrededor tienen su énfasis en alguna de estas dos. O debemos cumplir la ley o no debemos tomarla en cuenta siquiera. Algunas personas clave en medio de la historia del legalismo. Bueno, es fácil apuntar a los evangelios y entender que Jesús reprendió a los líderes religiosos de Israel por sus enseñanzas y vidas hipócritas moralistas. Los ejemplos abundan. Podemos casi que ir a cada uno de los capítulos de los evangelios y vamos a ver donde el Señor Jesús se dirige a una de estas enseñanzas moralistas y las corrige. El apóstol Pablo particularmente defendió el evangelio contra el legalismo doctrinal que infectaba a la iglesia primitiva. De hecho, es el énfasis, podría decir, que vemos en esta carta a los Gálatas. La Iglesia Católica Romana ha promovido durante mucho tiempo un elaborado sistema de legalismo religioso. Este es evidente en las formas de su ascetismo monástico, los monasterios que buscaban apartarse de la vida cotidiana para refugiarse en sus obras morales. El sistema penitencial o del sistema de penitencias es también legalista. El sacramentalismo también es legalista. Y el énfasis en el mérito. El catolicismo romano niega la doctrina bíblica de la justificación solo por la fe en Cristo. Él enseña que una persona es justificada por la fe en Cristo junto con sus buenas obras realizadas por el Espíritu. Y esta es la posición de la Iglesia Católica Romana hasta el día de hoy. Algunos dicen, pero es que eso ha cambiado. No, sigue siendo el énfasis. El legalismo doctrinal y práctico ha surgido en las iglesias evangélicas y protestantes a lo largo de los siglos. Si vemos a nuestro alrededor, las iglesias evangélicas terminan imponiendo obligaciones a sus miembros para que observen reglas y regulaciones hechas por el hombre. Muchas iglesias han promovido una forma de legalismo centrado en el hombre. Muchas iglesias evangélicas tienen una serie de reglas implícitas dentro de sus congregaciones. Todas y cada una de ellas se refieren a no puedes hacer esto o lo otro. En las últimas décadas, los defensores de las nuevas perspectivas sobre Pablo han enseñado que la posición correcta final de una persona ante Dios se basa en su obediencia a los mandamientos de Dios. Estas nuevas perspectivas de Pablo no son más que viejas herejías reempaquetadas y renombradas.
Las religiones falsas como el Islam, el judaísmo y el budismo, debido a que enseñan una salvación basada en las obras, o en las que entramos al cielo o experimentamos el nirvana debido a nuestras buenas obras, son formas no cristianas de legalismo. El antinomianismo. En la iglesia primitiva, ciertos falsos maestros promovieron la idea de que la gracia de Dios tolera o admite una vida sin ley. De hecho, es el gran énfasis que vemos en la segunda carta de Pedro y en la carta de Judas. Judas y Pedro se refieren a estos falsos maestros que promueven esa forma de vida sin la ley de Dios. Muchos de estos antinomianos desde el principio de la iglesia descartaron que la inmoralidad sexual fuese un pecado, y esto lo dijeron porque la gracia de Dios está por encima de eso. Esto suena totalmente contrario a lo que el apóstol Pablo menciona en su carta a los Romanos, donde nos dice que permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde. Pablo responde: de ninguna manera. El apóstol Juan también luchó contra las ideas antinomianas en su primera carta. El antinomianismo en la historia de la iglesia ha aparecido en formas menos abiertas y perversas que en la iglesia primitiva. Martín Lutero se dirigió contra los antinomianos para refutar la enseñanza errónea del antinomianista neoluterano llamado Johannes Agrícola. No era un agricultor, sino era un estudioso del tiempo que rechazaba la ley de Dios. Edward Fisher escribió la médula de la teología moderna para abordar las corrientes subyacentes del legalismo y el antinomianismo en ciertas corrientes del movimiento puritano para el siglo XVII. Su libro también fue un gran centro de debate en Escocia en el siglo XVIII. En el siglo XX, muchos maestros dispensacionalistas promovieron una forma de antinomianismo llamado creer es fácil o creer es sencillo. Solo tienes que creer, decían. En la iglesia el legalismo surge cuando las personas enseñan o creen estas ideas. Creen que deben entrar por la gracia y deben permanecer guardando la ley. De hecho, es una de las creencias mayoritarias en el evangelismo moderno. Tú eres salvado por Dios, pero recuerda que puedes caer y que puedes perder tu salvación. Si bien la mayoría de las formas de legalismo en la iglesia niegan el mérito estricto en el sentido de que afirman la necesidad de la gracia, casi todas insisten en que las buenas obras de un individuo son necesarias para su justificación. Por ende, tienen impacto sobre su posición final delante de Dios en el día del juicio. El catolicismo romano, como lo vimos anteriormente, enseña que una persona es justificada inicialmente en el bautismo, pero sin embargo su posición correcta en el día final delante de Dios depende de una vida de adhesión continua a los rituales religiosos y a las buenas obras realizadas por el Espíritu. El legalismo dice que llama a merecer la justicia. El legalismo enseña que las personas pueden cooperar con Dios para obtener una posición correcta por sus obras.
Por ende, si alguien ha actuado bien, si alguien ha hecho lo bueno, entonces Dios tiene que salvarle. Aunque esta perspectiva no implica un mérito, sí nos refleja un esquema meritorio de salvación. El legalismo a menudo está acompañado por un espíritu de autojustificación en aquellos que lo promueven. Como explicó Lucas, los fariseos confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás. Los judíos de la época de Pablo estaban procurando establecer su propia justicia. El antinomianismo es evidente en estas dos creencias. Gracia, no la ley. El antinomianismo enseña que, puesto que la gracia de Dios es mayor que todos nuestros pecados, ya no tenemos entonces ninguna obligación de obedecer la ley de Dios. Vivimos por la gracia. Usted tranquilo. Sí, hermano, pero es que yo me siento mal, pequé, hice tal cosa, llevo a cabo un pecado y realmente creo que debo ser disciplinado porque he caminado en ese pecado. No, hermano, tranquilo. Sigamos adelante. Esas van a ser las respuestas antinomianas. Ellos dicen que ya que las obras no forman parte de nuestra justificación, el hecho de que seamos declarados justos a los ojos de Dios, entonces, por ende, son innecesarias en la vida cristiana. Muchas enseñanzas antinomianas niegan que alguien pueda desagradar a Dios por su desobediencia. Por ende, los creyentes ya no necesitan prestar atención a las advertencias que las mismas escrituras nos hacen con respecto a la desobediencia a la ley de Dios. Ellos creen también en solo la justificación, o así le llaman. Muchas de estas formas de antinomianismo se centran únicamente en la justificación por la fe en Cristo. Por lo tanto, niegan funcionalmente la santificación. En la enseñanza del antinomianismo, la fe no hace que el creyente siga los caminos de obediencia a Dios. En el antinomianismo dispensacionalista, los 10 mandamientos de Dios han sido cumplidos por Cristo y por ende ya no son vinculantes para los creyentes. ¿Por qué creen las personas estas falsas enseñanzas? Bueno, nuestros corazones humanos, como la humanidad entera, son depravados y gravitan hacia el legalismo o hacia la anarquía. Nosotros como humanos no dejamos de pensar en el Edén y en el primer pacto que Dios nos dio. El Señor le dijo a Adán, haz esto y vivirás. Parece que el mismo eco resuena hasta nuestros días en nuestras mentes, intentando justificarnos por las obras. La inclinación a ganar la salvación tiene sus raíces en nuestra propia naturaleza pecaminosa. El legalismo, por una parte, se alimenta del orgullo de la humanidad al ofrecer una manera de compensar los errores que hemos cometido. El legalismo convence a las conciencias de las personas de que tienen en sí mismas lo que necesitan para alcanzar la justicia de Dios. El antinomianismo, en contraste, actúa sobre las conciencias de las personas al convencerlas de que Dios no requiere que nos apartemos de nuestros malos caminos. El antinomianismo también presenta un cristianismo que no requiere ningún esfuerzo personal ni ninguna lucha espiritual contra el pecado. Solamente cree. El antinomianismo ofrece una libertad falsa en comparación con la verdadera libertad que Cristo da a los creyentes. Sí, hermanos, el Señor que hace su obra en nosotros nos libra de la maldición del pecado que debería caer sobre nosotros. Y al librarnos nos da una nueva naturaleza,
una naturaleza conforme a Cristo, que aborrece el pecado y ama la ley de Dios. ¿Cómo se sostienen estas doctrinas contra o frente al cristianismo bíblico? En contraste con las dos doctrinas principales del legalismo, la Escritura enseña lo siguiente. Nos enseña que nosotros no comenzamos la vida cristiana confiando en Cristo para luego completarla con nuestras obras. La justificación, hemos visto, es un acto de Dios irreversible de una sola vez, por el cual Dios perdona los pecados de los creyentes y los acepta como justos solo por la justicia de Cristo en nuestro lugar. También creemos que la santificación de un cristiano no aumenta o mejora nuestra posición delante de Dios. Por ende, los creyentes no pueden perder su posición o el favor de Dios porque han pecado. Aunque Dios puede muchas veces disciplinarnos, castigarnos, corregirnos y llevarnos a ver la verdad. Pero nuestra posición de justificados delante de Dios no cambia porque hayamos cometido un pecado. Otro falso entendimiento con respecto a esto es que, con respecto al legalismo, es que el legalista tiene un bajo concepto de la ley de Dios. Pero ¿cómo que el legalista tiene un bajo concepto de la ley de Dios? Sí, tiene un bajo concepto de la ley de Dios, porque cree que puede cumplirla. No podemos errar, no podemos verla como tal. La ley de Dios exige una obediencia perfecta. Cristo nació sujeto a la ley para merecer una justicia perfecta para su pueblo. Como representante del último Adán, Jesús obedeció la ley de Dios perfectamente. En el lugar donde Adán pecó, Jesús obedeció. Dios produce entonces buenas obras en los creyentes después de que los acepta en Cristo, pero estas obras no nos justifican delante de Él. Contrario a las doctrinas principales del antinomianismo, la Escritura nos enseña que la gracia justificadora de Dios es mayor que todos nuestros pecados y, por ende, conduce a la santidad en las vidas de aquellos a quienes Dios ha justificado. La gracia que Dios nos da cubre nuestro pecado y es el motor que nos ayuda en esta vida a caminar en santidad. El apóstol Pablo defendió el evangelio contra la acusación del antinomianismo al explicar que la unión del creyente con Cristo resulta en santidad. Pablo a menudo defendió el papel de la ley en la vida del cristiano. Y aunque nadie es justificado por guardar la ley, los creyentes cumplen la ley de Dios a través del amor que encuentran en Cristo Jesús, del amor a su ley y a lo que Él ha establecido. Todo creyente entonces debe tomar las advertencias que Dios hace con la mayor de las seriedades. En la justificación Jesús expía la culpa de nuestros pecados. En la santificación, Jesús, que ha quebrantado el poder del pecado, nos permite vivir más y más para Él. Mientras que la justificación es un acto de Dios que se realiza una vez y para siempre, la santificación es un proceso continuo en la vida del creyente. Los cristianos están llamados a poner en práctica en su vida cristiana lo que Dios está obrando en ellos.
Esto incluye una búsqueda activa de una vida de santidad y obediencia a los mandamientos del Señor. ¿Cómo podemos entonces evangelizar a aquellos que se aferran a estas doctrinas o a estas falsas enseñanzas? Debemos concentrarnos en los muchos rechazos de estos errores que encontramos en las Escrituras. Las Escrituras abordan constantemente las falsas enseñanzas del legalismo y de la anarquía. En el Antiguo Testamento, Dios siempre llama al Israel rebelde al arrepentimiento por sus acciones en contra de la ley de Dios. Hermanos, estos ejemplos abundan en todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En los evangelios, Jesús reprende continuamente a los líderes religiosos de Israel por su legalismo. Encontramos que en las epístolas, las cartas de los apóstoles, las peligrosas enseñanzas falsas del legalismo y del antinomianismo también son abundantes. Debemos dirigir a otros a las Escrituras para ver esta gran cantidad de errores que encontramos desde la era temprana de la iglesia. Debemos convencerles del peligro de abrazarlos y entonces darles el verdadero remedio para sus almas y para su salvación, el Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Debemos concentrarnos en la enseñanza bíblica sobre la depravación del corazón humano. Dado que el legalismo y el antinomianismo surgen de la depravación pecaminosa de nuestro corazón, podemos ayudar a otros a alejarse de estos errores, señalando que las Escrituras enseñan sobre nuestra condición. Estamos caídos desde Adán, cada uno, todos hemos sido alejados de la gracia. Todos nos encontramos en esa condición donde no podemos alcanzar la salvación. Cada persona, cada uno que ha nacido en Adán. Por ende, lo que necesitamos es un mediador. Y ese mediador ha llevado a cabo la ley plena y completa, perfecta, para justificarnos. Y ese Salvador no solamente nos deja ahí. Ese Salvador prometió auxiliarnos hasta el último día. La Biblia nos enseña que las personas por naturaleza están muertas en delitos y pecados. Y por nosotros mismos entonces somos incapaces de hacer nada que agrade espiritualmente a Dios. Todas nuestras acciones aparte de Cristo son violaciones a la ley de Dios, por las cuales merecemos la ira y el juicio eterno de Dios. Bueno, y ahí vienen las excusas o las justificaciones. Muchos dicen, pero es que tal persona no ha hecho lo malo o no hizo tanto mal. Tal persona fue buena o ha sido buena. Bueno, aparte de Cristo, todas sus buenas obras son pecado. No hay ninguna obra acepta a Dios si no es a través de Jesucristo. Ni una, nunca. La mejor de nuestras obras, aparte de Cristo, debe ser condenada eternamente. Hemos pecado y hemos pecado. La humanidad ha pecado constantemente, día con día. Para ello, entonces, debemos enfocarnos en la suficiencia de la persona y la obra de Cristo.
El mensaje de Cristo crucificado cura el legalismo y el antinomianismo. Jesús murió para lidiar con nuestra propia justicia y con nuestro antinomianismo. Cristo vino como el último Adán. No tenemos ninguna justicia aparte de él. Cuando lleguemos a ver que recibimos su justicia imputada sobre nosotros solamente por la fe, entonces dejaremos de buscar establecer una justicia por nuestras propias acciones y obras. Al reconocer que Jesús murió para expiar nuestra iniquidad, desearemos vivir una vida de obediencia a sus mandamientos. Cuando entendemos que Cristo es la fuente de la santificación para los creyentes, entonces nuestro deseo es ser conformados cada vez más a la imagen de Cristo. Querido hermano y amigo, es importante para nosotros que escuchamos acerca de este mensaje, que hemos escuchado acerca del mensaje del Evangelio una y otra vez, que entendamos también cuáles son los errores doctrinales que yacen en medio de nosotros. Incluso son afirmados por muchas personas que se llaman a sí mismos cristianos. Y no que no haya cristianos en medio de ellos. Pero incluso muchos verdaderos creyentes pueden creer cosas falsas durante algún tiempo. Nuestra labor, una vez más, es dirigir a las personas a Cristo, al verdadero evangelio de nuestro Señor, a entender que la salvación es solamente por la fe en la obra de Cristo Jesús, porque Dios ha derramado su gracia y en su gracia nos ha hecho participantes. Hermanos, la obra de Cristo Jesús en la cruz por nuestros pecados es suficiente para salvar. Pero una vez que el Señor salva, el Señor también capacita para que camines en sus caminos de ahí en adelante. ¿Cómo podemos caminar en sus caminos a partir de ahí? Bueno, Él nos ha dado medios para asirnos de su gracia. Estos medios son la predicación de la palabra, la oración, la comunión con los hermanos y el bautismo y la cena del Señor. Estos son los medios ordinarios que Dios usa para continuar haciendo su obra extraordinaria en tu corazón. Ya que hemos aclarado un poco de estas falsas enseñanzas, recordemos nuevamente el Evangelio. Cristo Jesús es la segunda persona de la Trinidad, Dios encarnado, habitó en medio de nosotros bajo la ley, cumpliendo toda la ley perfectamente cada uno de sus días, murió en la cruz recibiendo un castigo que no merecía en nuestro lugar para acercarnos a Dios. Todo aquel que cree en Él será salvo. Oramos. Señor y Padre nuestro, gracias damos en esta noche. Tú en tu gracia nos has traído aquí, has alumbrado nuestro entendimiento. Hoy nos permites meditar en tu verdadero evangelio, pero también nos permites aclarar con respecto a aquellos falsos evangelios o falsas enseñanzas que rondan en medio de nosotros. Tal vez no en nuestra iglesia, pero sí en nuestro medio actual.
Ayúdanos, Señor, a presentar la verdad, confiando en que ese tu evangelio, el verdadero evangelio, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Danos, Dios, la gracia para compartir este tu evangelio en medio de nosotros, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, y recordarles que no haya salvación y no hay otro mediador sino Cristo Jesús. En nombre de quien rogamos. Amén. Tenemos en un momento la cena del Señor.